Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más, su servidor, el hermano César Hugo Cervantes, con ustedes. Esta mañana voy a representar a mi esposa, que por motivos mayores y de salud no ha podido estar con ustedes. Bien, vamos a empezar entonces nuestro devocional del día de hoy. Estamos ya en el capítulo 7 del libro de Deuteronomio, ¿verdad? Bien, yo quiero exponer aquí la palabra, no sin antes resaltar a Moisés. Moisés, amada iglesia, era un hombre que en sus inicios tuvo cierto temor en su corazón, miedo, perjuicios de poder ser usado en las manos del Señor. Mas Dios habló fuerte con él y dijo y le prometió que estaría todos los días con él y que iba a usar su vida como fuente de bendición, y era el escogido de parte de él para llevar a su pueblo, sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Él era el escogido de Dios. Dios no se limitó en ver sus miedos. Dios no buscó un hombre fuerte, de gran voz, temerario. No, buscó a un hombre con un corazón sencillo, dispuesto, humilde, un corazón agradable a su presencia. Bien, y finalmente, Moisés, perdón, vemos de que por una orden que Dios le da cuando le dice que iba a sacar agua, con declarar la palabra de un peñasco, y él golpeó la vara con su vara 2 veces. Dios se enojó con él y le dijo que no pasaría a ver la tierra prometida. Esto pudo haber significado en el corazón de Moisés tristeza, resentimiento, depresión, renuncia, mas sin embargo no fue así. Piense usted y yo y pongámonos en los pies y en el lugar de Moisés. Pero sin embargo, vemos aquí en este capítulo a un Moisés muy emocionado, muy alegre, muy entusiasta, porque finalmente él, a pesar de no llegar a la tierra, cumplía el propósito que Dios le envió, le encomendó hacer: llevar a su pueblo, al pueblo santo de Dios, a la tierra prometida. Entonces vemos que en este capítulo a un Moisés muy entusiasta, muy alegre, desprendido, que no guardaba resentimiento, rencor, tristeza, sino más bien alegría, porque cumplía los planes de Dios. Él diría en su corazón: finalmente cumplo con lo que Dios me encomendó hacer, a pesar de que no voy a llegar a la tierra prometida. Unas características de Moisés digno de imitar. Nosotros somos instrumentos de Dios y debemos sentirnos contentos de que lo que Dios nos ha encomendado se logre hacer, aun a pesar de que eso signifique que nosotros no podamos disfrutarlo de ello. Pero alegrarnos sí, de que empujamos a otros, conllevamos a otros a los planes y propósitos que Dios estableció con ellos. Como ministros, ministras, sacerdotes de Dios, debemos tener eso claro en nuestro corazón. Si yo no soy bendecido, entonces nadie es bendecido. No, debemos sentirnos alegres de haber sido un instrumento de empujar a otros a alcanzar el propósito de Dios, de restaurar sus familias, de haberlos empujado de repente a alcanzar algún negocio mayor y nosotros no tengamos un negocio. No, alegrémonos por que somos de bendición para las personas, que somos un instrumento en las manos del Señor. Y ese corazón tenía Moisés. Y vemos finalmente en este capítulo 7 que prácticamente habla por sí solo, no necesita predicarlo, no necesita mucho interpretarlo. Ustedes lo van a ver. Vemos a un Moisés alegre, contentísimo, entusiasta de que el pueblo finalmente llega, y todas las recomendaciones de él, él no estaba preocupado dónde me enterrarán, dónde moriré, dónde quedaré. No, él está preocupado en que todo lo que Dios le encomendó se logre. Aconseja al pueblo, exalta al pueblo, y se siente contento de que el pueblo finalmente llega
a la tierra prometida y todas las recomendaciones de él. Dice la palabra aquí, dice Moisés, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más grandes y poderosas que tú. ¿Qué les está diciendo? Recuerden ustedes que vencimos al Jebuseo, al Fereceo, al Cananeo, al Heveo, 7 naciones mucho más poderosas que nosotros. Recuerden ustedes que fue la mano de Dios, no fueron ustedes, fue la mano, la intervención poderosa de Dios a favor de nosotros, sacándonos de la dificultad, libertándonos, abriendo caminos, rompiendo muros y matando a nuestros enemigos. Fue Jehová. Tú eras la nación más insignificante de todas las naciones al cual le hiciste frente. Mas, sin embargo, Dios, Jehová, dio la victoria por amor a ustedes. Les está recordando de alguna forma para que entiendan que lo que pasó con los espías, recuerdan, no existe en ellos temor, son gigantes, o son gente poderosos en batalla. No, Jehová, como Josué, Jehová os entregará en tus manos. Entonces está haciendo la recordación para que no pueda haber tal vez duda, miedo, temor, y retroceder, como ya había pasado 2 veces anteriores, sino que esta vez se llenen de actitud, se llenen de coraje, de fe, de seguridad, que Dios está delante de ellos. Eso es lo que le está diciendo Moisés. Y dice acá en el segundo, y Jehová tu Dios les haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Está diciendo de que nosotros, al vencer nuestros enemigos, al vencer los obstáculos de Satanás, las artimañas de Satanás que vienen enfrente de nosotros, no hagamos ni tengamos misericordia de ellos. Dios siempre es claro. No admitir el pecado en nosotros, no admitir la contaminación, no hacer alianzas con pueblos que van en contra de la palabra. Dios es celoso para que no nos ya había pasado antes. Dios tanto cuidó a su pueblo que no se contamine, que no se mezclara, que se identificara como una nación única, santa, pueblo de Dios, hijos de Dios. Bien, más adelante dice, no emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para ti. Está hablando de los yugos desiguales. Ya hemos visto y hemos explicado en un capítulo anterior que me tocó exponer a mí. No, tenemos que mantener nuestra identidad. Tenemos que mantener nuestra investidura de pueblo santo, de hijos de Dios, y no contaminarnos con el mundo. Porque desviará, dice, a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre nosotros y te destruirá pronto. Está haciendo la misma recomendación. Perdón, que final tendrán 2 yugos desiguales. Una mira a la izquierda y otros mira a la derecha. ¿Cómo podrán caminar juntos? Eso también dice la palabra. Hay que buscar yugos iguales dentro del evangelio, dentro del reino de Dios. Eso es lo correcto y hemos explicado eso en los capítulos anteriores. Más adelante dice, un pueblo santo para Jehová. El pueblo escogido, un pueblo que hemos dicho, el propósito de Dios era que Israel predicara como una nación santa el evangelio, de muestras del modelo escogido por Dios, de muestras del diseño establecido por Dios para su pueblo, para usted, para conmigo, de manifestar nuestra identidad en Cristo, muy ajena a los hábitos, costumbres, parámetros de vida que tiene el mundo. No podemos vivir como el mundo, tenemos que manifestarnos como una nación santa. Dice así, porque tú, dice, eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Ya explicamos los propósitos. Más que todos los pueblos que están
sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido, no por ser mejores, no porque usted ni yo seamos mejores. Nos ha escogido, pues vosotros éramos insignificantes frente a todos los pueblos. Eso está diciendo la palabra, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vosotros, a vuestros padres, y os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón y rey de Egipto. Somos nosotros el resultado de un pacto que nuestros padres pudieron haber hecho delante de Dios. Es el propósito de Dios que prometió a Abraham, a Isaac, una nación santa que se multiplicaría, invadiría toda la tierra con una identidad diferente al mundo. Ese era el propósito de Dios, no porque nosotros lo merezcamos. Dios había establecido un propósito y Dios lo cumplió. Aún a pesar que toda una generación perdió esa bendición, Dios volvió a empezar porque tenía que cumplir su palabra y su pacto que hizo a Abraham y a Isaac. Interesante. Más adelante dice la palabra del Señor, bendiciones de la obediencia. ¿Qué bendiciones tenemos por ser obediente? Habíamos dicho, amada iglesia, que nosotros tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Y que la palabra tiene que estar sobre el corazón para tener dominio y control del mismo. Habíamos expuesto eso en el capítulo anterior y eso significa someternos, instruirnos y someternos a las santas escrituras de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, por eso dice aquí, bendiciones de la obediencia. Y dice, por haber oído y introducido esta palabra en tu corazón, lo que hemos explicado, estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová, tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Si usted y yo guardamos los mandamientos, las sagradas escrituras, las ponemos por obra, dice que nosotros seremos bendecidos por Dios. Y dice, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró tus padres que te daría. Todo nos irá bien. Eso dice la palabra. Y quitará de ti toda enfermedad y todas las plagas de Egipto que tú conoces, no las pondré sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Miren las bendiciones de guardar la palabra en nuestro corazón y ponerlos por práctica. Miren la bendición de identificarnos como un pueblo, usted y yo, diferente al mundo. Más adelante habla, pero sin embargo, dice en el 13, voy a saltar un poco, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Si en algún momento hay en tu vida cristiana, amado hermano, hermana, hay algo tremendo que tú piensas que es un gigante delante de ti. Dice, no tengas temor de ellas. Acuérdate bien lo que hizo Jehová tu Dios con el faraón y con todo Egipto. Ese era el propósito, de alguna forma, de un poco, yo no sé si es correcto decirlo, de Dios jugar con el faraón, de Dios endurecer el corazón de faraón y tantas cosas que se dio, que vimos ahí, las plagas. Ahora sí dejo al pueblo salir, ahora no los dejo, y las intervenciones de Dios poderosas, milagrosas, sorprendentes que hizo. Lo hizo para que hoy usted y yo y el pueblo en ese tiempo recordara. Si Dios hizo eso, ¿cómo no va a poder hacer a favor mío frente a este gigante que hoy yo tengo delante mío? ¿Cómo si Dios hizo contigo? Yo no sé de dónde te sacó. A mí me sacó de la inmundicia. ¿Cómo si eso hizo lo imposible para la ciencia, lo imposible para los médicos, lo imposible para los psiquiatras, hizo y me libertó? ¿Cómo no podrá hacer otras cosas cuando yo enfrente mis gigantes? ¿Cómo no podrá hacer con usted, amado amigo, hermano, cuando usted enfrente gigantes? Si lo hizo antes, lo hizo
en la iglesia primitiva, en la iglesia antigua, lo hizo en la iglesia moderna, lo hace hasta el día de hoy, ¿cómo no lo va a hacer con usted nuevamente? Más adelante dice, no desmayes delante de ellos, estoy saltando un poquito, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande, temible, poderoso, gigante. No desmayes, no, que la duda no te gane, que tu incapacidad de mirarte con reducido, incapacitado, imposibilitado en tus fuerzas para enfrentar algo delante tuyo que es mucho más grande, no desmayes, porque dice la palabra, porque Jehová tu Dios está en medio de ti y Dios es grande, fuerte, temible, poderoso, gigante. Así que, amado hermano, no tenga usted duda en su corazón. Por más oscuro que usted vea la situación, por más que haya un decreto fulminante delante de usted, usted crea la palabra, usted crea a un Dios poderoso. Pero para que esto se cumpla, hemos dicho al inicio, ¿cuáles son los requisitos? Vamos así llamarlo: guardar su palabra, atesorarlo en el corazón, ponerlos por obra. Eso dice las Escrituras. Esos son lo que estoy diciendo, los beneficios de nuestra obediencia, de guardar la palabra, atesorarla en nuestro corazón y ponerlo por práctica. Finalmente dice, Él te entregará sus reyes en tu mano, destruirás el nombre de ellos debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Y bueno, habla después de las esculturas de dioses. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Todo, todo lo que aborrecerás y abominarás, porque es anatema. Todo lo que va en contra, que aborrece Dios, tú tienes que aborrecer. Tú no puedes ser partícipe del pecado, tienes que aborrecer el pecado, tienes que aborrecer las malas prácticas del mundo, no tener contemplación ni misericordia, reprender, ser drástico con el pecado. Eso dice la palabra. A veces nosotros como ministros, como sacerdotes, contemplamos, apaciguamos por amor, por tristeza a alguien que amamos, a alguien que apreciamos, que de repente está dentro de la casa, de la iglesia. Dice la palabra, aborrece el pecado, porque eso es abominación para mí. Eso está diciendo el Señor. No permitas el pecado, no permitas algo que yo aborrezco, dice el Señor. Entonces aquí nosotros tenemos que aprender, así como Dios, aprender del corazón de Dios, aprender del corazón de Moisés, a reprender el pecado, no consentir el pecado en la iglesia. Tenemos que disciplinar, tenemos que ejecutar medidas drásticas. No podemos ser contemplativos con el pecado. Eso está diciendo la palabra de Dios esta mañana. Amada iglesia, reprendamos todo aquello que Dios aborrece. No lo abrazamos porque lo conocemos, lo abrazamos porque nos hemos encariñado. Ciertamente podemos decir, Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Esa es una verdad. Podemos amarlo. Ahora, amar a una persona, yo quiero concluir con esto, amada iglesia, no necesariamente es permitirle, necesariamente quiten eso de ahí, es no permitirle el pecado. Amamos, pero reprendemos, odiamos, aborrecemos el pecado. Entonces ahí, si él quiere o ella quiere que nosotros lo aceptemos con el pecado, no, hay que disciplinar. Dios disciplinó, Moisés disciplinó, y Dios ha ordenado que nosotros como sacerdotes, como ministros, disciplinemos a las personas para corrección, para bendición de las personas, para arrepentimiento de las personas, para testimonio de la iglesia, para guardar la identidad santa que Dios nos ha llamado a ser. Bien, amada iglesia, esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga y tengan un hermoso día.